amén por lo menos. ¿Eh? Sí, dígame si usted está de acuerdo. Si no está de acuerdo, no va a atrever a decir nada hasta que yo termine mientras lo convenzo. ¿Estamos? Entonces, conclusión, es malo que un grupo bíblico no se multiplique. La expresión más suave es no es bueno. ¿Por qué? Dos cosas. Déjenme sustentar mi tesis. Número uno. Está allá. Porque hay algo que es bueno dentro del grupo bíblico y es la hermandad, la koinonía. Además, esto es bíblico. La palabra koinonía es hermandad, ¿cierto? Socializar, compartir. Pero cuando un grupo bíblico no multiplica, la koinonía se vuelve koinonitis. ¿Sí? Eso es como la gripa. Cuando la gripa se complica, ¿qué se vuelve? Una bronquitis, ¿cierto? Entonces, normalmente, ¿es bueno que a uno le dé gripa o es malo? ¿Ah? Es bueno. Dicen los que saben el tema que la gripa lo limpia a usted. Es más, si no tuviéramos gripa, todas esas suciedades nuestras quedan allá, la mucosa. O la gripa es buena, pero lo que es malo es que la gripa se descontrole, dicen los que saben del tema. O que perdure mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El grupo bíblico, la hermandad, el compañerismo es bueno. Lo malo es que nos volvamos tan hermanos, tan amigos, pero somos compadres, somos el uno para el otro, mejor dicho, yo muero con usted, usted mi compinche, y entonces como es compinche, como es el compadre, como usted el uno para el otro, entonces ya no queremos sino ser un club, como dijimos anoche, y no pensamos en la multiplicación. Entonces algo que es bueno, terminó siendo ¿qué? Malo. Una gripita es buena, pero se vuelve mala cuando se descontrola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que no es bueno, o mejor, es malísimo que un grupo público no multiplique. ¿Amén? Pastor, pero usted dijo que todo lo del plan Felipe tiene un sustento bíblico. Déjeme sustentárselo por la Biblia para que me crean. Un día el Señor se le ocurre llevar a su equipo de trabajo del grupo bíblico al monte, y en el monte ocurre un fenómeno, el Señor se transfigura. ¿Se acuerdan? Le hago una pregunta, ¿la transfiguración de Jesús era un propósito bueno o malo? Bueno, pero resulta que Pedro hizo de un propósito bueno algo malo, porque dijo, no Señor, esto está aquí chéverísimo, eso aquí está bacanísimo, ¿no? Qué gloria, Señor, eso no. Qué cuento de mi esposa y mis hijos y mi suegra, ¿no? Todo el mundo que se queda allá, ¿no? Hagamos una enramadita y aquí somos felices los cuatro. Los tres que iban, Pedro, Jacobo y Juan, el Señor, Elías y Moisés. Dijo, este es nuestro grupo bíblico, qué cuento de gente. Miren, Pedro se lo olvidó hasta que era casado, hermano. Dijo, hagamos una ramadita y quedémonos aquí. Oiga, ¿cómo era de egoísta? Tremendo, ¿no? Le hago una pregunta. ¿Era buena la transfiguración del Señor? El propósito que perseguía Jesús era mostrarles quién era Él verdaderamente, porque hasta ese día lo estaban siguiendo como un maestro, no como el Señor. Y Jesús les quiso mostrar quién es Él verdaderamente. Pero hicieron de un propósito bueno, lo permitieron. Entonces el grupo bíblico es bueno, la hermandad, la koinonía, pero cuando la koinonía se vuelve koinonitis, entonces un grupo ahí no lo multiplica nadie, hermano. Número 2, no es bueno o es malo que un grupo bíblico no multiplique. ¿Por qué? Porque se vuelve una mini, entre comillas, iglesia o congregación. En otras palabras, se vuelve una iglesita pequeña. ¿Sí? Y resulta que un grupo bíblico no es una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Un grupo bíblico no es una iglesia. Un grupo bíblico es para ganar, para evangelizar, y no para hacer cultos.
Entonces se vuelve una mini iglesia. Se vuelve como un grupo de oración. Entonces por eso es que no es bueno que un grupo no multiplique. Amén. Bien. Hay dos formas para que un grupo bíblico se multiplique. Esa es la charla que tuvimos con los pastores esta tarde. Hay dos formas. Número uno, se multiplica, valga la redundancia, a través de la multiplicación. Nos extendemos. Y número dos, a través de la plantación o implantación. Plantación. Entonces, ¿cómo vamos a llenar a Tunja de grupos bíblicos? ¿Por qué la queremos llenar de grupos bíblicos? La reunión de anoche, ¿cuántos vinieron anoche? Levante la mano. ¿Por qué queremos llenar a Tunja de grupos bíblicos? ¿Para que digan somos la iglesia más poderosa de Tunja? No. ¿Por qué queremos llenar la Tunja de grupos bíblicos? ¿Porque no hay otra cosa que hacer? No. ¿Por qué queremos llenar a Tunja de grupos bíblicos? Porque Tunja es la masa y nosotros somos la... Por eso. Y fue el mandato que nos colocó a hacer el Señor. Entonces, hay dos formas para llenar esta masa de grupos bíblicos. Esta masa llamada Tunja. Una es la multiplicación y otra es la plantación. La multiplicación, déjenme tomar 2 minutos, discúlpenme los de la tarde, pero la multiplicación se efectúa cuando de mi grupo bíblico salen dos. Entonces yo soy un grupo bíblico y multiplicó mi grupo bíblico, entonces ya no es un grupo, ahora son dos. ¿Y cuándo se multiplica? Esta tarde vimos, se multiplica cuando hay 20, 15 y 5. En 2 minutos les resumo eso por causa de los que llegaron ahorita. 20 asistiendo a mi grupo bíblico, 15 asistiendo a la iglesia y 5 asistiendo al BEA. Esos son los requisitos para multiplicar. En partecitas así me gustaría que usted dijera amén, para que haya un sello espiritual. ¿Cree que esto es posible? Amén. Que la cámara lo firme, pastor. Amén. Esto lo dice el plan Felipe. 20 asistiendo a tu reunión, 15 asistiendo a la iglesia y 5 asistiendo al BEA. Entonces, cuando esos requisitos se cumplen de mi grupo está listo para multiplicar y mi grupo que era 1, ahora son 2. Entonces, ¿qué agarramos? Agarramos 10 y 10. Son 20 personas. Entonces, agarramos aquí el Fama, Felipe y Etíopes. Dios de gloria. No sé si van a ver eso. Déjenme hacerlo aquí. 10 y 10. Entonces vamos a agarrar un Fama y vamos a agarrar Felipe y vamos a agarrar Etíopes. ¿Sí? Resulta que este grupo bíblico que se multiplicó tiene el Fama son 4. Necesitamos otro Fama. ¿De a dónde sale el otro Felipe líder? Del mismo grupo no, del ayudante. ¿Quién dijo ayudante? A la salida la brindamos, hermano. Le invitamos un café y una empanada. Del ayudante. Entonces, el que era ayudante aquí pasa a ser ¿qué? ¿De dónde sale el ayudante de este caballero? Otro que gane la empanada. ¡Claro! Yo no puedo quitar el anfitrión aquí porque entonces me quedo sin casa. Y los anfitriones son escasos, créanme. ¿Verdad?
Entonces, ¿de dónde sale? De estos señores que eran Felipes, pero no eran del Fama. Entonces, uno de ellos crece y pasa a ser ¿qué? Ayudante. Entonces ya tenemos Felipe líder y tenemos ayudante. ¿De dónde saldrá el maestro o la maestra? De ahí mismo. Normalmente nuestros maestros, no es que tenga que ser así, pero normalmente yo le explicaba a los pastores, nuestros maestros son adolescentes. Maestros o maestras. Personas de entre los 12 y los 18 años o 17 años. ¿Por qué, pastor? Explíqueme. La experiencia nos ha dicho que los niños se identifican más con ellos. Número 1. Número 2. Entre los 12 y los 17 años nosotros tenemos gente que ya es bautizada. Pero entregarles a un grupo público tal vez no es todavía lo ideal. Entonces sí podemos entregarle los niños para que ellos crezcan y tengan la experiencia y apenas ellos 1 año o 2 años puedan ser Felipe líder o ayudarles. ¿Me explico? Y segundo, porque es que conseguir maestros no es fácil. A nosotros nos pasa algo. Las mamás de nuestra iglesia no quieren ser maestras. Suficiente tienen con los de ellas para contárselos de los demás. ¿Sí? Entonces, los únicos que se le miden a eso son los adolescentes. Y todo grupo bíblico nuestro tiene una maestra o un maestro. No existe un grupo bíblico sin maestro o maestro. Bueno. ¿Y de dónde sale el otro anfitrión? De ahí también. Del Felipe. ¿Cierto? Ahora, este señor, ¿cómo quedó? ¿Sigue él como Felipe líder? Pero quedó sin ayudante, sigue con el maestro y sigue con el anfitrión. Necesita un ayudante, ¿de dónde sale? ¿De los etíopes? Los etíopes ni siquiera son bautizados. ¿De dónde sale? Puede salir de este, que es maestro, entonces yo le voy a decir, lo voy a honrar. Ya no quiero que tú seas más maestro, quiero que tú seas ayudante, porque la próxima vez que multipliquemos, tú vas a ser el Felipe líder. Porque si no es feliz de la vida, toda la vida viene Cristo y es maestro. ¿Me entiende? Ahora, el anfitrión de pronto quiere liderar. Entonces yo, de uno de los Felipes, yo puedo, digamos que hay otro Felipe acá, yo puedo nombrar un anfitrión y el anfitrión honrarlo y ponerlo de ayudante o al maestro. Porque en mi cabeza siempre tiene que haber multiplicación, crecimiento, multiplicación, crecimiento. Entonces yo siempre estoy pensando no en el grupito de vida, estoy pensando en cuando multipliquemos. Y cuando multipliquemos, entonces significa que mi maestro ya no será más maestro, porque él todavía no va a ser maestro. Mire, la gente es feliz con que usted la deje 2, 3 años en el mismo cargo. La gente es feliz. Pero si tú le dices, tú eres el próximo líder, dentro de 3 meses o 6 meses o 1 año, yo voy a colocarte ahora de ayudante, porque dentro de 3 meses, 6 meses o 1 año, tú eres el próximo Felipe líder. Entonces, sin haber iniciado, ya estoy creando la plataforma de 3 meses, o de 6 meses, o de 1 año. Eso se llama visión, diga conmigo, visión. Yo no voy a pensar una semana antes de multiplicar en eso. Antes de iniciar el año, yo ya estoy pensando en la multiplicación. Y estoy creando la plataforma para eso. ¿Está bien? Eso es una forma, la forma de la multiplicación. Déjenme explicar esta. Esta yo se la expliqué a los pastores y la van a manejar ellos. ¿O se la explico a ellos también? Bueno. La otra forma es la plantación. Y la plantación tiene que ver de la siguiente manera. La multiplicación es un grupo que sale de otro grupo. Pero la plantación es un grupo que se crea
sin salir de otro grupo bíblico. Ejemplo. Nosotros voy a hablar, es que no sé los barrios, nómbrame 5 barrios. Santa Inés, Conservicios, Escandinavo, Mesopotamia, los hongos. Esos son 5, digamos que es un ejemplo hipotético. Todo Tunja son esos 5 barrios, ¿sí? Pero resulta que la iglesia, el ministerio, el Shaddai Internacional para las Naciones, tiene, esa es la idea, tienen todos los barrios, tienen todos los, en Santa Inés tiene, en Conservicio no tiene, Escandinavo tiene, en Mesopotamia no tiene, y en los hongos sí tiene. Entonces, como pastor y como supervisor de red, entonces yo digo, me está viniendo, estoy alcanzando gente, por lo menos allá hay un solo grupo, pero hay un grupo en ese barrio. Aquí hay uno, pero por lo menos hay uno. Y en los hongos hay grupos, pero por lo menos hay 2. Pero resulta que aquí en Mesopotamia y en Conservicios no hay. Y yo quiero que todo Tunja sea leudado por la levadura. Amén. Entonces yo empiezo a pensar, de aquí a que ellos multipliquen, viene Cristo. Sí. Y resulta que la multiplicación se da más en la zona de ellos que en otras zonas. Es decir, esta gente va a tener una particularidad, toda vive en ese barrio o en el barrio aledaño. Y de aquí a que lleguen al otro extremo del Tunja, Padre de la Gloria, a punta de multiplicaciones. Entonces hay una forma que se llama plantación. La plantación es, voy a abrir un grupo bíblico allí en Conservicios y voy a abrir un grupo allá en Mesopotamia. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo necesito un anfitrión. Yo soy un líder y puedo usar, trabajar como líder. Busco un ayudante y busco un maestro. Necesitamos solamente un anfitrión. ¿Cómo lo conseguimos? Voy a empezar a orar y pedirle a Dios, Señor, que se convierta alguien allá. O empezamos a ir a hacer misiones. Eso también es misiones. Lo que se llama las famosas misiones urbanas. Que ustedes busquen ese tema, es muy interesante, las famosas misiones urbanas. ¿Qué es una misión urbana? Abrir un grupo donde nadie lo ha abierto. O por lo menos nuestra iglesia. ¿Me entienden? ¿O me explico? Entonces, yo soy el líder, busco un ayudante en la iglesia y busco un anfitrión, un maestro de mi iglesia, un adolescente. Ya tengo los 3 y yo voy a hacer misiones y me voy para Conservicios. ¿Qué necesito empezar a hacer? Como cuando uno llega a un país extranjero a hacer misiones. Usted no llega y encuentra el anfitrión en la Biblia, usted tiene que empezar de espía, como los 2 espías de la Biblia. Y empieza a caminar las calles, a hacer inteligencia, caminar. Hay un método para eso que sirve mucho y es la encuesta. El pastor les va a explicar después. Y haciendo la encuesta casa por casa, descubrí que hay un evangélico que estaba perdido y descarriado hace como 10 años. Y no se congregaba, estaba desanimado y resulta que yo hice contacto con él. A través de esa encuesta o a través de... Dios mete la mano en el asunto de siempre. Hicimos contacto. Yo no le voy a decir nada, oiga, necesito su casa, es lo que estaba buscando. Porque el otro va a decir, o a mí, ¿está interesado en mí o en mi casa? Yo necesito empezar a hablar con él, venga, ánimo en el nombre del Señor, pero ¿cómo es que usted se apartó? Cuente, empiezo a pastorearlo. Y ya hay veces que a la semana ya tengo la confianza para decirle, o hay veces que al mes. Yo le digo, venga, ¿a usted no le gustaría un grupo bíblico en su casa? Es una bendición, trae prosperidad a su casa. Su familia puede llegar a través de ese grupo bíblico y los vecinos también. ¿Qué necesito para eso? Solamente que usted preste su casa. Y nosotros traemos el liderazgo. Entonces ella empieza a prestar la casa, yo pongo el líder, pongo el ayudante y pongo el maestro, y ahí empezamos, plantamos el grupo. Y de ahí para allá, ¿qué hacemos? Nos multiplicamos. Entonces esas son las 2 formas. Multiplicación y plantación. ¿Me expliqué?
Bien. Perdón, pastor. Sí, señora. Un líder. ¿Felipe tiene liderar dos grupos? ¿De un líder? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros aconsejamos que no. No. La pregunta que hace la hermana es que si... ¿Escucharon? Ah, bueno. Nosotros no aconsejamos. ¿Por qué? Porque yo pienso que esto es trabajo. Llegar a 20 personas es trabajo. Es permitido cuando el objetivo tuyo es solamente tener a la gente. Pero cuando el objetivo tuyo es la multiplicación, un solo grupo público te consume el tiempo. Y tú eres madre, tú eres padre, tú eres empresario, tú eres trabajador, tú eres estudiante. Y en tus tiempos no libres, porque a Dios no se le da sobras. En el momento en que tú puedas, entonces tú le sirves al Señor también. ¿Cierto? Entonces, tener dos grupos bíblicos es tremendo trabajo. Para mí, un grupo bíblico, para mí la persona que diga, yo apenas soy líder de un grupo bíblico, no sabe lo que tiene. Por eso a mí me disgusta, ¿verdad? ¿Y qué es usted en la iglesia? Yo apenas soy líder de grupo. O sea, ¿a usted le parece? Mire, hay iglesias en países que tener 20 personas en una iglesia es un avivamiento. Y usted desprecia a los 20. ¿Usted qué es en la iglesia? Yo líder de grupo bíblico. Tengo un grupo bíblico. ¿Me explico? Y eso ya es consumo, porque son 20 problemas. Cada uno de ellos representa 20 familias. Entonces tú tienes que pastorearlo a él y a los que tú no ves, pero que también son de él. Y son 20 problemas, 20 familias, 20 casas por visitar muchas veces, 20 soluciones. Es decir, eso es trabajo, es mucho trabajo. Aparte de eso que se desanimó uno, cuando tú ya animaste al que estaba desanimado, se te desanimó otro. Y cuando animaste al que ya estaba desanimado, resulta que alguien se convirtió y tienes que darle la consolidación, tienes que darle la cartilla, al otro tienes que consolidarlo, al otro tienes que visitarlo, al otro tienes que ir a orar por él, el otro se enfermó, hay que ir a visitarlo al hospital, el otro peleó con el esposo, hay que ir a darle una consejería, el otro se agarró de las mechas para dar con alguien y tiene que... O sea, son problemas, hermano. Un grupo bíblico es... Entonces, si alguien tiene dos, se le funde el motor. Mira, hay gente que tiene la capacidad para dos y me dice, pastor, yo puedo tener dos y hasta tres y hasta cinco. Pero yo le digo, si tú quieres tener dos, multiplica. ¿Sí? Y rápido eres Felipe de Rey y ya no tienes uno, tienes cinco. Aunque tú no hagas los cinco, pero eres el responsable de los cinco. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, ahí estamos en el tema de la multiplicación. Los grupos bíblicos, ¿por qué se tienen que multiplicar? Porque los grupos bíblicos son como células, son como las células humanas, las células del cuerpo. El código genético de la multiplicación celular en el cuerpo humano está colocado dentro de la célula. Y debe ser extraño dentro de un cuerpo humano si una célula no multiplica. ¿Cierto? Bien. Las células en nuestro cuerpo se están reproduciendo constantemente. En realidad, si una célula no se multiplica, puede afectar el cuerpo negativamente. Puede causar cáncer y otras enfermedades. Del mismo modo, los grupos bíblicos nacen para multiplicar. Déjenme explicárselo de esta manera. Si la célula de mi cuerpo humano, una célula, que tiene todo el código genético dentro de ella para multiplicar, no multiplica, ¿qué pasa? La persona empieza a experimentar lo que se llama enfermedad. Y muchas de esas enfermedades son cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer en el cuerpo humano no es otra cosa que células que tienen el código genético y nacieron para multiplicar, o no para multiplicar. Nosotros usamos la palabra multiplicar en el plan Felipe, pero en el cuerpo humano es división celular. La célula que tiene el código genético y nació para experimentar división celular, no experimenta división celular, es una célula que empieza a morir dentro del cuerpo. Y esa otra empieza a morir también, y empieza a morir. La suma de esas células muertas se llama enfermedad, y en la mayor parte de los casos, cáncer. Entonces, usemos este ejemplo y traigámoslo al cuerpo de Cristo.
La mínima expresión dentro del cuerpo de Cristo se llama grupo bíblico. Un grupo bíblico que tiene todo el contenido genético para multiplicar, no multiplica, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte? Que conste que lo dijeron ustedes, no yo, ¿no? Se vuelve un cáncer en la iglesia. Y esos grupos públicos son los que más lata dan. Son los que más problemas dan. Pregúnteme a mí como pastor, ¿cuáles son los grupos que me sacan más canas? Y me hacen dormir menos. Y más problemas me dan. Y yo le respondo, por mi experiencia, que son los grupos públicos que menos multiplican. ¿Sabe por qué? Porque hay un círculo íntimo entre ellos, porque el cuidado los toca a ellos, porque son ellos, porque no más piensan en ellos, y ni siquiera el pastor tiene influencia en esos grupos. Pero los que multiplican son los grupos bíblicos que se sienten más usados por el Señor, se sienten instrumentos de Dios, y son los que menos guerra le dan a uno. Eso en ningún libro está, eso ya es en la experiencia. ¿Qué le parece? Pastor, Señora. un grupo bíblico para dividirlo debe llegar a 20. Multiplicarlo. Sí, debe llegar a 20. Señora. Un grupo bíblico antes de llegar a 20, que esté en 10 o en 5 o en 7, ¿se pueden sacar los miembros de ese grupo para el otro lado? ¿Se puede sacar los miembros del grupo público a otro lado? Sí. Cuando multiplican, pues lo que explicaba, Antes de llegar a 20. 10 van para un grupo, 10 van para otro. No, antes. Antes de llegar, en ocasiones se puede, si hay un objetivo. Pero si es para sacarlos a un grupo y meterlos en otro, no tiene sentido. ¿Sí? Si el objetivo es abrir nuevos o multiplicar, sí. Pero si es sacar una oveja de un corral para meterla en otro corral, déjela en ese corral. ¿Sí? ¿Sí está bien la respuesta? Bueno. Bien. Pasemos a la cuarta palabra. A ella iba a explicar algo dentro de las diapositivas, pero para ahorrar tiempo vamos a la cuarta palabra. A ver, colóqueme antes de eso, por favor. Ok. Bueno, voy a enseñar esto que es muy importante. Recuerda que ayer dijimos que un grupo bíblico sano se puede multiplicar en 3 meses. Sí. Déjenme explicarles a la luz de la célula por qué. En una multiplicación o una división celular se presentan las siguientes cosas. Por ejemplo, en el primer mes, la célula humana está en una fase que simplemente hay un protoplasma mezclado. En el grupo bíblico se conoce eso como la fase del aprendizaje. Es decir, los miembros del grupo bíblico casi no se conocen, porque apenas tienen un mes de conocerse. Por lo menos en el grupo bíblico nuevo. En el segundo mes, en la célula humana, los cromosomas empiezan a alinearse. En el segundo mes, en el grupo bíblico, hay una alineación o amor. Los miembros de ese grupo se sienten obligados a amar. Es decir, yo no puedo amar a alguien que no conozco. Entonces, como ya lo conocí en el primer mes, en el segundo mes ya me identifico con él, tengo empatía, empecé a amarlo y a quererlo. En el tercer mes, en la célula humana, los cromosomas empiezan a unirse. Eso se conoce en la célula humana como la fase de la vinculación o la unión de cromosomas. En el grupo bíblico, en el tercer mes, los miembros empiezan a trabajar unos con los otros. La gracia de Dios y el amor se manifiestan y hay más compromiso en el grupo. Cuando yo me conozco, amo a la persona y cuando más amo, pues más compromiso tengo. Entonces, en el grupo bíblico hay compromiso. Y en el cuarto mes es el lanzamiento. En la célula humana los cromosomas se alinean en perfecto orden mientras se disponen a dar nacimiento a otra célula. En el grupo bíblico al cuarto mes está listo para empezar a trabajar evangelizando y agregando personas nuevas. Y en ese cuarto mes hay una reproducción. En la célula humana se conoce como la célula se reproduce o la división celular. En el grupo bíblico
el grupo bíblico se multiplica y se espera que el nuevo grupo bíblico del que salió crezca y se multiplique como se multiplicó el otro. Entonces fíjese que son más o menos unos 3 o 4 meses. Primer mes, nos conocemos. Segundo mes, producto de conocernos, nos amamos. El amor, alguien que diga, amo, yo te amo, no tengo compromiso contigo. Yo quiero que lo quiere, pero no lo ama, porque amor es compromiso. Entonces, el tercer mes es compromiso. Y por el compromiso que tenemos de ganar vidas, entonces el cuarto mes ocurre la multiplicación. ¿Quedó claro? Diga conmigo, sí se puede. Sí se puede. Mi grupo bíblico En este año va a multiplicar 4 veces. Mínimo. Una. Amén. Un aplauso al Señor. Bien fuerte. Entramos a otras, y son 10, y vamos corriendo. 10. La número 4, metas. Metas. Estamos hablando, en la tarde estábamos viendo una conferencia con los pastores y los Felipes de Red. 10 palabras clave en el plan Felipe. Y anoche estábamos hablando de grupos, pero usted se va a dar cuenta que se relacionan. La primera es oración, segunda motivación, tercera multiplicación, cuarta metas. Las iglesias que trabajan de manera excelente con los grupos bíblicos y con el plan Felipe son iglesias que se preocupan por cumplir metas. Amén. Amén. Entonces, estas iglesias establecen metas y enfatizan en el logro de ellas. ¿Qué debemos hacer? Establecer metas específicas y visibles dentro de la iglesia. Metas específicas y visibles dentro de la iglesia. Y esas metas específicas y visibles es no solamente que las personas las tengan claras, sino también ojalá las tengan por escrito, y hasta podemos usar la iglesia para eso. ¿Me explico? Podemos usar la pantalla, el video. Podemos usar las paredes del templo. El pastor ya me está preguntando sobre eso. Va a mandar a hacer eso. Usted va a nuestra iglesia y al frente del púlpito hay dice metas. Eso fue en el 2008. Yo puse en el 2008. Las metas para el 2012 de la iglesia son las siguientes. Vamos a tener 200 grupos bíblicos. Vamos a tener 2000 personas congregándose. Vamos a abrir 11 unidades de evangelismo. Vamos a construir el templo. Vamos a hacer eso al 2012. Eso pasó cuando nosotros teníamos 19 grupos bíblicos. Entonces pasó el año 8, pasó el año 9, el 10 y estamos empezando el 11 y vamos en 90. Teníamos todo el 11 y todo el 12 para llegar a 200. Pero la gente ya sabe a qué le estamos apuntando. Ya sabe a qué le estamos apuntando. La gente ora por eso. Me da una curiosidad que la gente ya se identifica con eso. Ahora, ¿cómo sucedió eso, pastor? No, lógicamente hubo gente que el pastor ya está metiendo cosas del mundo. Pero ¿cómo es posible? El pastor está convirtiendo la iglesia en una empresa. Claro, es que como él es administrador de empresas, es lógico, está metiendo eso. Estamos analizando la iglesia. Y resulta que les quiero enseñar algo. El mundo nos robó las ideas de las metas, nos las robó de la Biblia. Y déjeme decirle algo, nos robó la idea de la Biblia y a ellos le están dando resultados. Y nosotros, que es nuestra, no la usamos. ¿Sí cómo somos de ignorantes a veces nosotros evangélicos, hermanos? Discúlpenme, pero a veces somos así. Mire, la Torre de Babel era un propósito satánico, ¿cierto? Sí. No era un propósito de Dios, era un propósito satánico. Era levantar una torre porque el hombre quería ser semejante a Dios. Pero ¿sabe qué fue lo que usó? ¿Sabe qué usaron esos hombres? No usaron principios satánicos. Para un propósito satánico usaron principios
y valores del reino. Usaron unidad, usaron propósito, usaron el mismo lenguaje, usaron metas y las aplicaron a un propósito satánico y les dio resultado. A nosotros las metas son bíblicas. Voy a explicar una cosita más. Sí, amado. Pastor, es para corroborar lo que usted dice. Sí, señor. En principios administrativos, somos colegas. Uy, padre. El Éxodo es el libro que mayor estructura tiene de delegaciones. Sí, señor. Moisés fue el hombre que mejor puso delegación en su Éxodo desde Egipto a la tierra prometida. Sí, señor. Y lo tenemos como gran principio. Sí, señor. Sí, señor. Y muchas cosas de los egipcios. De la Biblia hay mucho en la De metas, así es. Moisés fue un hombre tremendo para esto de las metas. Ayer lo decíamos, el suegro le dijo a él cómo organizar esto de la supervisión y colocar metas, jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100 y jefes de 1000. Y la Biblia es un libro de metas, ¿no? Dios le dijo a Noé, construye un arca. Tu meta es construir un arca. Apenas termine, se suelta el diluvio. Jesús le dio metas a los discípulos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo, su meta es llenar la tierra. Entonces, ¿estamos de acuerdo con la meta o no? Porque lo que se viene es grueso, lo que le voy a explicar es grueso. Y tiene que ver con usted y el reino de Dios. Amén. Entonces, una iglesia que no trabaja en metas está condenada a que le suceda lo que le sucedió a los israelitas en el desierto. Dar vueltas y vueltas hasta que se mueran. Porque no tener metas en la vida es dar vueltas en el desierto sin propósito. No, una iglesia que no tenga metas es una iglesia que está condenada a 40 años dar vueltas y vueltas hasta que se muera. Y no van a crecer. Y no podemos ser egoístas. Yo recuerdo, le contaba al testimonio, creo que fue los pastores, gracias. Ahora sí me dio frío. O será los nervios. Y resulta que estábamos en una conferencia y se levantó un pastor y dijo, pero no, que eso no es de Dios, que esto, que lo otro. Y el argumento mío fue, pero pastor, discúlpeme, no seamos tan egoístas. Le hago una pregunta. ¿La casa en la que usted vive, usted quiere dentro de 10 años que sea la misma casa? No, por supuesto que no, yo quiero que esté mejor. No. El hijo que usted tiene quiere que dentro de 10 años siga estudiando con bachillerato. No, por supuesto, yo quiero que ellos se gradúen. Bueno, y si usted tiene metas en la vida y en su casa, ¿por qué somos tan egoístas de no tener metas en la iglesia del Señor también? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y más cuando es bíblico. Y gracias al hermano por el ejemplo, porque el Éxodo es uno de los libros de verdad que tremendo. Es un libro muy tremendo. Bien, entonces, ¿qué metas vamos a trabajar? Ah, y aquí empieza lo bueno. Se pone interesante. Cuando las metas que vamos a trabajar son las siguientes. Ya la vimos, ¿no? 20, 15 y 5. Estas son las del grupo. Aparte de eso, nosotros en la iglesia tenemos esto. Metas por grupo bíblico de esto. Una digo amén. Y cuando le tocan a uno el bolsillo, uno se pone como... En nuestra iglesia los grupos bíblicos tienen la meta que pone el plan Felipe, que es esta. Metas financieras. Nuestro grupo bíblico tiene metas financieras. En tanto tiempo tienen que gastar tanto. Pero luego le digo, no son cargas, ¿no? Es como para saber a dónde le apuntamos. Se dice de la historia de dos hombres que eran arqueros, no de fútbol, sino arqueros de... Y resulta que había uno que trabajaba en darle al blanco y a la diana, ¿cierto? Y apuntaba con sus flechas siempre a darle a la diana.
pero había otro que era más artista. Y entonces este que le apuntaba a la diana le dio muchas veces fuera al blanco, hasta que por fin de tanto practicar le dio al blanco. Pero había otro que dijo, no, yo para qué gasto tiempo y gasto flechas y gasto energía. Mejor yo voy a agarrar una flecha y la disparo, y a donde caiga la flecha yo voy y pongo el blanco. Y descubrió que si hacía eso, toda la flecha que tiraba iba a pegar en el blanco. ¿Qué es mejor, eso o lo primero? ¿Cómo le parece eso? ¿Qué es mejor? ¿Tener algo a qué apuntarle o apuntarle a cualquier cosa y a donde caiga la flecha poner el blanco? Tener algo que apuntarle. Porque eso me desafía, porque eso me hace sentir superación personal, porque eso me hace sacar mis mejores dones, mis mejores talentos, mi mejor esfuerzo y aplicar la ley del último esfuerzo. A veces cuando estoy cansado le puedo exigir más a mi cuerpo. A veces cuando ya pienso que lo he logrado todo, yo digo, no, hombre, todavía puedo. Y ahí hay gente que ha descubierto cosas tremendas. Cuando camina la segunda milla o la ley del esfuerzo, ¿verdad? Entonces, esto de las finanzas son las metas que la iglesia las coloca. Pero no son metas, no se preocupe, son metas razonables. Exigentes sí, porque no hay ninguna meta que no exija esfuerzo, ¿verdad? Bien. Aparte de eso, nosotros tenemos una meta que trabajamos en los grupos: asistencia, 20, 15, 5, financiera, multiplicación, que ya usted la sabe, cada 3 meses o mínimo una vez al año. ¿Qué debemos hacer? Multiplicar nuestro grupo bíblico. Tenemos metas de salvación o de conversiones. Tenemos metas de bautismo. Tenemos metas de liderazgo. Y tenemos metas de canasta del amor. Mire todas las metas que tenemos y apenas es un grupo. Interesante. Déjeme explicárselas. Las primeras usted las tiene claras, ¿no? Las 20, las 15 y las 5 son para multiplicación. Las únicas que cuentan para multiplicación son estas. ¿Amén? Amén. Las otras no. Meta financiera, ¿para qué es? Para tener algo a que apuntarle, porque, discúlpeme, con el mayor de los respetos y el amor se lo digo, y sé que el pastor y la pastora piensan en eso porque son hombres de Dios. Toda la vida no vamos a estar en este salón. Amén. A algo tenemos que apuntarle, y el término bíblico es que el tabernáculo, eso lo enseñó el pastor en nuestra iglesia, el tabernáculo se construyó con la bendición del pueblo. Entonces, cuando haya una ampliación del templo, construcción del templo, o compra una propiedad, póngase alegre, porque no le van a sacar de su bolsillo. Significa que Dios tiene que bendecir su vida para construir, ¿verdad? Y lo mismo sucedió con el templo de Salomón, y lo mismo sucedió con el ministerio de Jesús. Dice que había mujeres que financiaban el ministerio de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso hay metas financieras, porque estas son metas de proyección. Estas son metas también de multiplicación, son metas de crecimiento, porque si nosotros hacemos multiplicación cada 3 meses, cada año, la iglesia, ¿qué va a hacer? Crecer. Metas de salvación. Nosotros le decimos a un grupo bíblico: usted para el Día del Amigo necesita que se conviertan. Ustedes me compraron el término Día del Amigo, eso sí se conoce. Para el Día del Amigo, su meta es 8 personas convertidas. En el grupo bíblico. Y el grupo bíblico dice amén, porque ya superamos esa barrera de que al principio eso se hacía en revolución, prepararon todo para hacerme golpe de estado, me querían dar en la cabeza, otros estaban rebeldes, otros estaban ayunando para que yo me fuera, pero gracias a Dios todo eso se superó. Y hoy en día todo el mundo entendió, porque el Espíritu Santo les habló de que esto no es un invento de Fran Solano ni de Fran Felipe, esto es bíblico.
Todo eso está en la Biblia. Son argumentados, son con argumentos bíblicos. Bueno, conversiones. Entonces, usted va a dar un ejemplo. Nuestros grupos bíblicos tienen meta de 8 convertidos, si mal no recuerdo. Bautismo. Nuestros grupos bíblicos tienen meta de bautismo. Nosotros le decimos a cada grupo bíblico, por lo menos por año, cada grupo bíblico debe bautizar 4. Porque 4, pastor, no es como mucho. Porque si el FAMA son 4 líderes, que cada uno bautiza uno en el año, es un regalo. A ese día tuve misericordia. Dios me habló y me dijo, hijo, tenga misericordia con tu pueblo. Y les puse 4, porque yo quería 8. ¿Sabe por qué quería 8 yo? Porque era lógico. Son 4 del FAMA. ¿Quiénes conforman un grupo público? 4 del FAMA, 4 Felipes, los etíopes y los amigos. Entonces yo le puse lógica. Yo dije, estos son líderes, pero esta gente que es Felipe también es bautizada. Y también deben producir. Porque el plan Felipe dice que todo Felipe debe ganar un amigo y convertirlo en un etíope y bautizarlo y que se vuelva un Felipe como él. Entonces le puse lógica. De 4 y 4 son 8. Pero Dios me dijo, hijo, tenga misericordia. Gracias. No le ponga tanta carga. Y entonces me dijo, ¿cuántos, Señor? Entonces, 4 nomás. Me dijo, 4 nomás. O sea que como dice, 4 lo van a alcanzar. ¿Cuántos creen que eso es posible? Amén. 4 personas bautizadas. Miren, nosotros en una congregación, en el año 2008, en la iglesia se bautizaban por medio de 50, 60 personas. Cuando nosotros asumimos en el año 2008 e implantamos el plan Felipe como era, en el año 2008 bautizamos 102 personas. Somos celosos en bautizar, no mojamos a la gente. Por ejemplo, no bautizamos gente nuevecita, no bautizamos gente que no vea la cartilla completa, no bautizamos gente que esté en unión libre, tiene que estar casada, no bautizamos, o sea, somos celosos. 102 personas se bautizaron en el 2008. En el 2009 se bautizaron, por los grupos bíblicos, se bautizaron 126. Perdón, 127, exactamente. La meta era 125. Este año, en el 2008, la meta eran 80. En el año 2009, esto fue en el año 2008. En el año 2009, la meta eran 125, la cumplimos. En el año 2010, la meta eran 153 y bautizamos 156. La meta eran 153. Y para este año 2011, la meta son 188. ¿Y de dónde sale esa gente? Y mire que es una meta fácil. ¿Por qué fácil? Son 188 bautizados. Nosotros tenemos 90 grupos bíblicos. Si son 4 del FAMA, son 9 por 4, 36, son 360. Que 180 zánganos digan no bautizo a nadie. Por lo menos los otros 180 comprometidos dicen, bueno, con esos 180 cumplimos la meta. Con esos el 50% de la gente que se compromete. Si ustedes notan, es el 20% cada año. Es posible. ¿Cuánto creen que es posible? Amén. Mire, y la alegría más grande que ha sentido la gente. Al principio, ¿por qué vamos a bautizar? No, yo no voy a bautizar. Eso no, yo no bautizo gente así. Y yo me mantuve. Y venía gente, me hizo llorar, mucha gente. No, yo no voy a bautizar eso. ¿Usted qué cree? Yo no voy a mojar gente. Yo me voy de la iglesia. Y yo me sentía mal y el Espíritu Santo me decía, déjenlos que se vayan. Al final no se fueron, gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente que dice así es porque realmente tiene una pereza espiritual.
Pero la gente que dice, ¿qué es para mi Señor que yo bautice uno en el año? Hermano, hay unos locos que andan por ahí, que son los testigos de Jehová. ¿Hay algún testigo de Jehová aquí? Porque si hay algún testigo, ya no hablo de ellos. Hay unos locos que andan por ahí que son testigos de Jehová. No, yo tengo una tía que es testigo de Jehová. Ya le están convirtiendo al evangelio verdadero. Y a esos locos le dijeron, a alguien se le ocurrió decir por la Biblia que solamente eran 144,000 los salvos. ¿Cierto? ¿Y sabe por qué los testigos de Jehová, llueva, truene, relampaguee, caiga granizo, salga sol, tengan para comer o no tengan para comer, salen y tocan las puertas? Porque alguien se atrevió a decirles que solamente 144,000 eran los salvos. Entonces ellos dicen, uy, yo no me quiero quedar por fuera, porque los 144,000 son los que más trabajan, los que van a ser salvos. Yo a veces quisiera que en la iglesia, hermano, el Señor dijera, Fran, me dio una revelación, dijera, Fran, 143 van a ser los salvos, para que la gente trabajara más. Mire, pero ¿sabe por qué nosotros somos a veces digo nosotros porque estoy metido? Fíjate que yo nunca hablo de usted o de la iglesia, siempre hablo de nosotros, siempre me meto. Nosotros somos frescos y no evangelizamos y no ganamos y no bautizamos. ¿Sabe por qué? Porque bendito sea Dios, Dios nos dio la salvación por gracia. Y por gracia significa gratis, no tuvimos que pagar nada. Y como fue gratis, pues no, yo ya soy salvo. Y los demás que vayan para el infierno, pues Dios los bendiga. Pero si el Señor nos dijera a nosotros, para ser salvo, tú necesitas ganar 1,000 y bautizar 1,000, ¿tú qué harías? No, yo para el infierno no me voy, hermano querido, hago lo que sea, pero yo ni le pago a la gente, hago algo, pero yo para el infierno no puedo hacer. Seamos sinceros, no haríamos eso. Pero yo para el infierno no me voy. Pero el problema es que como fue gratis, entonces nosotros nos relajamos, cruzamos la pierna. Por eso es que ustedes los testigos de Jehová, hermano, que son una ladilla completa, ¿no? Ustedes cierran la puerta por aquí, le asoman la casa por la ventana, le cierran la ventana y le dan la vuelta por el patio. ¿Por qué? Porque ellos le metieron la cabeza en la idea que solamente 144,000 serán los salvos. Pero yo creo que no necesitamos de eso, ¿verdad que no? La ley del Señor es la ley del amor. Diga, la ley del amor. Y la ley del amor es la ley que trabajó Jesús. ¿Cuál es la ley que trabajó Jesús? Jesús dijo, antes era no matar, no adulterar, todo era no. Ahora la ley del amor de Jesús es, ustedes me aman tanto que amándome a mí no necesitan hacerlo otro. Entonces el Señor nos dio la salvación por gracia, ¿para qué? Para que nosotros entendiéramos que algo que no merecíamos nos fue entregado para que por amor hiciéramos eso. Lo que pasa es que nosotros lo entendimos mal. Como fue gratis, pues entonces, mira a ver qué hace cada uno y que cada uno le defienda. Pero ese no era el plan original. El plan original era que como es gratis, Él me dio algo que no merecía, entonces como no lo merecía, yo en agradecimiento iba a ganar el mundo para Cristo. Amén. Entonces, esta meta nos lo encarga. Amén. ¿Qué otra meta? Meta de liderazgo. Nuestros grupos bíblicos tienen meta de liderazgo. Si bien nuestros grupos bíblicos no se ocupan de levantar líderes, ellos solamente tienen que ganar amigos, convertirlos y bautizarlos. Cuando digo bautizarlos es darle la cartilla discipulado 1 y el pastor, por supuesto, es el que los bautiza. O la persona quien asigna el pastor. Bautizarlos es darles el discipulado 1. Entonces ellos también tienen una meta de bautismo, pero el liderazgo es que la persona se bautiza y la entrega a la escuela de liderazgo. La escuela de liderazgo la maneja la iglesia, la maneja el pastor o un grupo de personas, y esa persona es el que se encarga de formar a la gente para volverla ¿qué? Líder. Pero ellos tienen una meta de contribuir
para que la escuela de liderazgo tenga gente en formación. ¿Está claro eso? Y tiene una meta de canasta del amor. Ya se la explico, esta es linda. Canasta del amor, hay una meta de canasta del amor. ¿Qué es canasta del amor? Canasta del amor era algo que cuando yo llegué a la iglesia en el año 2007, se le cayeron 200 pesos, 100 pesos. Esa no es la ofrenda, ¿no? Bueno, entonces resulta que cuando yo llegué a la iglesia hacía algo muy, muy bonito que me marcó el corazón. El día de la cena del Señor, que es una vez al mes, la iglesia traía mercado, lo que le naciera el corazón. Entonces, y lo colocaban en el altar, creo que lo colocaban en el altar, sí. Entonces, un día estábamos haciendo los grupos públicos, ya habían pasado los meses, y el Espíritu Santo me dijo, me reveló lo que yo les conté anoche. Me dijo, hijo, ¿para qué desgastarse haciendo campañas si cada semana, cada grupo público tiene una campaña? Mientras tú tienes un altar donde se convierte la gente, en ese tiempo teníamos como unos 30 grupos públicos. Y él me dijo, tú tienes 30 altares donde se están convirtiendo las personas. Mientras tú tienes un altar donde estás haciendo milagros, con los grupos bíblicos tienen 30 altares donde están recibiendo en 30 lugares milagros. Mientras tú haces guerra espiritual en el altar, hay 30 lugares al mismo tiempo que están haciendo guerra espiritual. Y mientras tú ministras ofrenda y diezmo en el altar, hay 30 lugares que están bendiciendo y sanando la tierra de la maldición que hay en cada barrio. Porque en nuestros barrios en Colombia, normalmente cada barrio es consagrado a algo o a alguien. ¿Usted sabía eso? Sí. Entonces cuando él me reveló eso, yo dije, ¡wow! Esto está buenísimo. Entonces, ¿qué es mejor, 1 o 30? 30, ¿cierto? Y entonces dentro de esas cosas que me reveló, mientras tú tienes un mercado, un día en el culto, semana tras semana, tienes 30 lugares donde van a estar recibiendo mercados semana tras semana, mientras que tú lo haces una vez al mes. Entonces, ¿qué es la canasta del amor? La canasta del amor es el grupo bíblico, los que van al grupo bíblico, el líder, el fama, el Felipe, el etíope, el amigo. Mire, la gente nueva es muy dadivosa también. Nosotros hemos descubierto que la gente nueva es muy dadivosa. Y si no, pregunta a los damnificados del invierno. La gente que llevó mercado no solamente eran cristianos, ¿verdad que no? O sea que la gente quiere dar, porque entienden que es una bendición. De pronto no lo entienden como bendición, pero saben que están haciendo algo bueno. Entonces, ¿qué es la canasta del amor? Cada vez que yo voy a un grupo público, voluntariamente llevo algo de mi mercado. No es obligación. Voluntariamente llevo algo de mi mercado. Entonces, por ejemplo, antes de ir para mi grupo bíblico, llevo una librita o un kilito de arroz. Eso no empobrece a nadie y más bien sí bendice la casa. Entonces, otros llevan una panela, otros llevan paquetes de espaguetis. Y cuando tú sumas eso, hay algo importante en el grupo bíblico. Entonces, el grupo bíblico nuestro grupo bíblico tiene una canastica. Un canasto lo adornan, o una caja de cartón la adornan, o hay gente que le manda a hacer algo bonito, o hay gente que solamente una caja de cartón y le pone canasta del amor. Eso no se va a dar por nada. Entonces la gente cuando va llegando al grupo público, aparte de sus diezmos, ofrenda, en la entrada, antes de entrar, ahí está la canastica del amor. Llegan y la depositan la canasta. Y usted dice, pastor, ¿y qué hacen con eso? Resulta, hoy en día son 90 grupos bíblicos. Todo eso llega a la iglesia. El año pasado repartimos 3 toneladas de alimento. Casi 3 toneladas. El año pasado. Y nosotros no tenemos un supermercado, no tenemos, pues sí tenemos ayuda, tenemos una fundación que nos están ayudando, pero eso es para los niños. Esto es, ¿qué hacemos con esas toneladas de alimento? Semana tras semana, con lo que los grupos bíblicos traen, nosotros lo traemos el día del BEA. ¿Sí? Así cuando viene el BEA, entonces en la iglesia lo dejan en un lugar especial, en la oficina,
y ahí se hace un centro de acopio y hay una persona que se encarga de armar buenos mercados. ¿Sí? Porque de pronto en el grupo público con lo que se recogió no sale muy buen mercado, pero con lo del otro, con lo del otro, con lo otro, semanalmente hacemos como unos 7, 10 mercados. Hay semanas que hacemos hasta 15 o 20 mercados buenos. Mercados drakamandraka, que en griego significa excelente. ¿Sí? Mercados excelentes, mercados buenísimos. ¿Y qué hacemos con esos 30 mercados? Antes de pensar en otras personas, pensamos en la gente de nuestra misma iglesia. Pero no gente holgazana, ¿no? Porque no tendremos todo el año gente que no trabaja, le damos mercado. No. Ese mercado es para la gente que sabemos que en la iglesia son gente que trabaja, que sirve, pero que por X o Y motivo se quedó sin trabajo. Y mientras consigue trabajo, pues hay necesidades en la casita. Entonces, se le ayuda con el mercado. Y luego de que haya alimento en la casa, sí vamos a otros barrios y hacemos obra social. Eso es cuando hacemos semana tras semana. ¿Y de dónde sale eso? ¿Sabe que alguien supo que nosotros hacemos eso? Y ahí fue donde se disparó lo de la bendición de la fundación. Pero todo comenzó con la voz del Señor. Y el Señor me dijo que en cada grupo público lo haga. Y cuando en cada grupo público tú das canasta al amor y tú das finanzas, se cumple segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Se sana la tierra. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Y nuestra tierra, nuestros barrios tienen maldiciones. Y son maldiciones que en el mundo espiritual, con la oración, podemos contrarrestarlas. Pero también cuando tú y yo diezmamos y ofrendamos, estamos sanando nuestra tierra. Porque estamos diciéndole, en este barrio no permitimos pobreza, ni miseria, ni escasez. Amén. Y sobre todo en los barrios nuestros, que los pastores reconocieron que son barrios de extrema pobreza, nuestro yo. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo le parecen todas estas metas? ¿Fácil o no? No, son papitas para el loro. Que en griego es fácil. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quién sinceramente dice que eso no es cumplible? Sinceramente. Que es duro eso, ¿no? Que, uy, pastor, y todas esas metas tienen los grupos bíblicos. Y yo que apenas tengo como 5 personas. Y yo que escasamente lidio para hacer el grupo. A veces ni lo puedo hacer y usted me da todas esas metas. Yo creo que sí se puede. Con Cristo se puede. Amén. Amén. Eso son metas. Y esas metas las tiene, así como cada grupo público tiene metas. Las redes, las unidades de evangelismo y la congregación. El pastor Satirio me pide a mí metas de todo esto. A mí el pastor Satirio en enero, nosotros tenemos, la reunión fue el 21 de diciembre, pastor, la que usted está también. Y el pastor Satirio me dice, aquí está su hojita. Cuando yo leo la hojita, bautizados 100 total, amigos convertidos 100 no sé qué, finanzas tantas. Tan chévere, ¿no? A mí me parece eso tan chévere, ¿no? Porque hay iglesias donde haga lo que puede, mire a ver qué puede hacer. Pero que el pastor mío llegue y me dice, Fran, sus metas son tantos bautizados, tantos amigos, tanta economía, tantas finanzas. Y cuando llega el mes y yo no cumplo la meta financiera, ¿usted qué cree que hago yo? ¿Qué cree que hago yo? Siempre. ¿Ah? Siempre. No, agarro a la gente de los pies a la entrada de iglesia que los sacudo así. No, mentira, no. Dios nos guarde eso. ¿Qué hacemos nosotros? Yo empiezo a orar. ¿Sabe por qué? Yo empiezo a orar, Señor, prospera a mi gente. Señor, el que no tiene trabajo, dale trabajo. Señor, el que tiene un cargo, que suba de cargo. Señor, que el que están pagando un mínimo, que le paguen 2 mínimos. Señor, que el que tiene una deuda en el banco de la perdona, haga un milagro. Señor, empiezo yo a orar. ¿Y sabe qué pasa el otro mes? Se cumple.
y yo no hago más culto, más reuniones, más nada, con lo mismo. ¿Qué significa? Que la meta me ayudó a mí. Si yo no tuviera una meta, entonces la gente, yo como pastor, ¿cierto? Y eso es la forma de trabajo del apóstol Satirio. Y por eso el apóstol Satirio ha logrado lo que ha logrado. Porque él se lo reveló. Uno apenas lo está aprendiendo, esto lo reveló el Señor hace 30 años. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición. Bien, sigamos, número 5. ¿Qué horas son? Pastor, yo pienso que todas esas metas son realizables y por eso es tan importante que todo el FAMA esté en estas capacitaciones. Porque cuando uno puede hablar de estas metas y puede venir de pronto el líder está acá, o solamente el anfitrión, y no está el líder, y no está el asistente y todo, o sea, no está el FAMA completo, pues esto se va a volver una carga para una sola persona, porque hay líderes que son el hombre orquesta. Ellos solamente quieren hacer todo y de repente dicen, no, pues yo voy, o no le exigen al FAMA. Pero hay gente que le gusta llamarse líder, pero no quiere cumplir la misión del líder, ¿no? El esfuerzo que hay y todo lo demás. Pero cuando todo el FAMA está reunido en esta visión y todo, pues esto va a ser, o sea, esto no va a ser un problema, va a ser por lo contrario una bendición, porque esto va a hacer que el grupo y la red prospere y la visión salga adelante. Así es, sí, señor. Mire, si el grupo público no cumple la meta, hay que empezar a mirar. De pronto el Felipe líder lo está haciendo todo, Sí. o de pronto la gente quiere hacerlo y más bien él es el estorbo. Yo hablo así de fuerte porque los que me conocen saben que yo no nací en Cúcuta, pero yo soy indio, cucuteño. Porque hay gente que es estorbo para otros, ¿no lo ha visto? Y a eso es bíblico además. Gente que quiere hacer algo y hay gente que le estorba. Por ejemplo, Josué y Caleb, que aunque estemos en la tierra de todo el pueblo, era un estorbo para ellos. ¿Ven? Entonces puede ser que el líder quiera trabajar y el FAMA no deje. O puede ser que el FAMA quiera y el líder sea el que no lo permite. Las metas se convierten en una carga cuando no trabajamos en equipo. Ahora usted dice, pastor, ¿y el pastor Santino le pone todo esto a usted? Sí, ¿sabe por qué? Porque él solo como iglesia tiene unas metas. Y si esas metas no se cumplen, entonces hay gente en el mundo, gente que está esperando la ofrenda misionera en India, en Bután, en Estados Unidos, en Europa. Y entonces, si un grupo público no la cumple la red, no la cumple la congregación, no la cumplo yo y no la cumple el pastor, y esas obras allá las sienten lo que pasa en cada grupo bíblico. Entonces, ¿él por qué las pone? Porque él mismo trabaja con metas. La misma iglesia trabaja. Entonces, esto es muy lindo, y esto de trabajar en equipo y de no ser carga, sino más bien de ponernos de acuerdo. Mire, esto es cumplible cuando, por ejemplo, la gente dice, ¿sabe cómo empezó la gente a cumplir la meta de los grupos públicos, por ejemplo, financieramente? La gente empezó a identificarse con su grupo. Eso el pastor lo va a manejar aquí, pero nosotros por lo menos, la gente empezó a diezmar por el grupo, ofrendar por el grupo. No es que en la iglesia no lo hiciera, sino que lo hacen en el grupo bíblico, ¿sí? En todo caso, su diezmo llega a la iglesia. Entonces, había algo terrible, la gente, no, yo no diezmo en el grupo porque es que a mí me gusta que el pastor Frank, que es tremendo hombre de Dios, eso ore por mi diezmo, y eso cuando el pastor Frank ora por mi diezmo, a mí me alcanza la plática. Entonces no querían diezmar en el grupo bíblico, entonces no respaldaban la meta. Entonces yo les decía lo de Moisés, acuérdense, que él esté orando por su grupo bíblico, la unción mía y el espíritu mío está sobre él. Por ejemplo, hoy aquí no está Fran Solano. Cuando el pastor está predica aquí, no está el profeta Elkin. Cuando yo estoy aquí y salgo, aquí está la unción de Satirio dos Santos. Y no es chicanería, es una realidad. ¿Es verdad? Sí. Porque el mismo pastor lo dice. El pastor me dice, Fran, tú eres quien me representa en el aeropuerto. Cuando el pastor me dice así, yo no quepo por la puerta de la iglesia.
¿Sí? Entonces, cuando un Felipe líder ministra la ofrenda, predica allá y hace todo allá, tiene la unción del profeta. Entonces, que él ore por tus finanzas es como si el hombre de Dios orara. ¿Sí? Entonces la gente empieza a diezmar, a ofrendar por su grupo, aparte de lo que da aquí. Entonces la iglesia prospera mucho más. ¿Ve? Eso es lindo. Y el pueblo de Dios es más bendecido todavía. Bueno, entonces en eso de la meta es importantísimo por los grupos bíblicos. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Gloria a Dios. Bueno, yo tengo aquí. Pásame la siguiente. Miren. Aquí yo coloqué. Esta fue una charla que yo le di a los pastores. Este fue el plan que yo les presenté del año 2008 al 2012. Se llamó Plan Estratégico de Trabajo. En el año 2008, miren cómo comenzamos nosotros los grupos. Para que usted se anime. Como cuando yo miro otras iglesias, yo digo, uy, padre, ¿me desanimo o me animo? De verdad que hay iglesias que lo animan. Yo la vi al apóstol Santiago y digo, padre, ¿cuándo yo llegaré allá? Y yo digo, Señor, yo puedo llegar, ¿verdad que sí? Yo creo. Y él mismo lo motiva a uno para que lo haga. Entonces, mire, la primera semana del 2008 comenzamos con 65 Felipes, 21 etíopes. A ver. Ahí hay algo malo. Algo malo. La suma está mal. 77 está mal. Sería 25 más 21. Perdón, 65 más 21 serían 86. Ese 86 debe aparecer donde está 77. Se equivocó la secretaria. Entonces, nosotros con cuántas personas comenzamos el trabajo del Plan Felipe? 86. Y 19 grupitos. Y esa semana se convirtieron 24 amigos, vinieron 110 niños, 15 ausentes. Y venían a los veas, allá al fondo, ¿cuántos líderes? 36. Al cierre del año 2008, cerramos con 34 grupos bíblicos. O sea que no todos los grupos que multiplicaron, porque si no serían ¿cuántos? 19, por lo menos uno cada uno serían 19 por 2, 38. Pero no todo el mundo multiplicó cada 3 meses. Unos sí multiplicaron cada 3 meses y unos definitivamente no multiplicaron. Cuando llega el final de año y hay grupos bíblicos que no multiplican, el pastor es el que toma el control de eso. Y tiene una cita con ese grupo él solo. El líder de ese grupo, el Fama, el Felipe de Rey, y el pastor ora por ellos, les da una palabra y les pide explicaciones. Explicaciones es un informe. Como cuando Jesús envió a la gente a la misión de los 70, ¿se acuerdan? Y luego les pidió el informe. ¿Cómo les fue? No, Señor, los demonios se nos sujetaron. ¿Verdad? Los enfermos fueron sanos. Y a los pobres le era predicado el evangelio del reino. Y Jesús les dijo, bueno, buenísimo, pero regocíjense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Verdad? Entonces eso se llama un informe. Entonces al final del año, cuando un grupo público no multiplica, el pastor lo llama. Mis amados hermanos, con todo respeto, les da la palabra, ora por ellos y ahora quiere una explicación. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la meta es mínimo una vez al año. Entonces ahí el pastor es pastor, pero también es ¿qué? Gerente y evaluador. Y las personas que están en el grupo son maduras, no se van a ofender porque tengan que dar una explicación. Bien. ¿Verdad que usted no se ofende por eso? Amén. Por más, digo la mano. Entonces le explico, no, pastor, lo que pasó es que, pues, la verdad nos faltó unidad, o de verdad este año no sé qué fue lo que nos pasó, o yo veo que este barrio necesita como un apoyo especial, algo, un análisis tiene que dar resultados, ¿verdad? ¿De qué resultados presentó el análisis? Pero lo que sí es cierto
es que al año siguiente el grupo no puede seguir igual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nosotros al final, 34 semanas después, mire cómo ocurrió. De Felipe pasamos a 193. ¿Por qué? Porque acuérdense que ese año bautizamos 102. De etíopes, de 21 pasamos a 101. Y de niños, mire, de 110 a 408. Y de 86, borre de su mente 77. De 86, ¿a cuánto? 294. Y ojo, ahí no están contados los amigos, solamente Felipe y Etíope. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Una maravilla. Y los veas míos eran 36 gaticos ahí. Me reunía con los 36 gaticos y yo. Y eran, mire, al año, 34 semanas después, 109. Era toda una reunión linda de ver. Bien, eso fue en el año 2008. Bien, ahí está el promedio de la sumatoria de todas las semanas y dividido por el número de semanas. Ahí están los bautizados, se bautizaron 104. Bien. En el año 2009, mire, se multiplicó más la cosa. La primera semana iniciamos con 244, 102 etíopes, iniciamos con un total de ¿cuántas? 346. ¿Cuánto tiempo después? Yo apenas llevaba de pastor un año. ¿Y de cuántas personas? De 86 involucradas en el plan Felipe. ¿A cuántas? Es una maravilla. A 346. Gloria a Dios. Yo me emocioné todo ese año. ¿Y el BEA subió a cuánto? 120. Eso fue en principios del 2009, después del 2008. Finales del 2009, es decir, 2 años después del inicio. Mire, 331 más 171, 502. ¿Cuántos? 2 años después. Gloria a Dios. Y de niños, 467 niños. Ya la cosa empezó a subir. Y la reunión de liderazgo de Vea, ¿cuántas personas eran? 159. ¿Y eran cuántas? 36 comencé. 2 años después, 159. Esa fue la estadística del 2009. Siguiente. Ok, la del 2010 no está porque nada que hacer el tiempo. Pero ¿cómo está la estadística? Bueno, en el correo de la pastora, yo no sé si ya me llegó. En el correo de la pastora va a estar. Hágame el favor, pastora, discúlpeme que le pide. ¿Cuántas personas hoy en día? La semana pasada los datos arrojaron 800 y algo. Felipe más Etíope. 900, yo estaba ahí con usted. 900. Gracias, pastor. ¿Qué hace? Me enreda. Y los niños. ¿Y los niños? 1000 algo. A veces no nos cabe el dato. ¿Cuántos años después? 3 años. Con el mismo pastor. En el mismo lugar. Y pasamos de un culto a 4 cultos. El profeta estuvo. No me digo mucho. Ese día el Señor nos conectó. Yo sentí en el mundo espiritual una conexión linda. Y dejó la iglesia una plataforma profética linda. 4 cultos. 2 casi a reventar y 2 que colapsan. Uno a las 7 de la mañana, uno a las 10:30, uno a las 4 de la tarde, otro a las 6:30. Yo llego a la iglesia, el pastor es testigo, a las 7 de la mañana y salgo a las 11 de la noche, el día domingo. Almuerzo ahí en la iglesia. Pero usted cree cómo termino yo. Yo no termino así. Yo termino, Dios mío, qué maravilla, todas las noches, todos los domingos lloro, digo, Dios mío, yo no soy digno de esto, pero ¿quién soy yo, Padre? Esto que se está viviendo en este aeropuerto, no, mire, no, con el mismo pastor, no soy un extraterrestre, no levanto muertos, soy yo, un hombre sencillo, común y corriente,
Y Dios está trayendo a la iglesia 1000 personas en 3 años. Bendito sea Dios. Amén. Aleluya. ¿Y quién hizo eso? Mi Felipe Líderes. Amén. Mi gente lo está haciendo allá. Y la gente siente el gozo de que llevar un alma al bautismo. Ellos me han dicho, hay gente que hemos entrevistado, Dios, pastor, lo que nosotros sentimos después del bautismo. Alguien dijo, literalmente, después de haber conocido a Cristo, es lo más importante. Después de eso, cuando yo llevé a alguien al bautismo, después de eso no hay nada, pastor. Cuando yo vi que ese discípulo mío bajó a las aguas, yo me lo gané, yo lo peleé, yo se lo quité al diablo, yo lo disimulé, y es mi hijo espiritual. Eso siento un gozo maravilloso. Gloria a Dios. Y lo hace llorar a uno esa gente. Porque uno dice, wow, vale la pena, ¿verdad? Amén. ¿Cómo lo hicimos? Plan Felipe. Ok, sí, oración, ayuno, todo lo que usted sabe hacer, pero lo hicimos con el plan Felipe. ¿Sí fue posible, pastor? Perfecto. Sí, señor. Ahí, sí. Sí. Padre de la gloria. No, en la memoria no. ¿Te lo pasas en la memoria? Sí, o lo leemos aquí. O Ah, ah, sí, sí, sí. ¿Cómo hago para ver la otra página? Ah, ya aquí. ahí. En el nombre de Dios. La general. Hay otro libro de Excel. No, hay otro libro. Es aquí dice pastor. Aquí dice pastor 3. Es. Ahí está. Y lo abrí así. Ok. Bien. Entonces, mire. Este año comenzamos 484 Felipes, 327 etíopes, 99 amigos, 894 niños, para un total de 811 hermanos. Felipe más etíopes, más 99, ¿cuánto es? Estamos hablando de 910 personas adultas, más 894 niños. ¿Con cuántos comenzamos? 86. ¿Y cuántos niños? 102 niños. En el BEA, vamos a ver en el BEA. En el BEA. Usted me está entendiendo por qué le hablo esto, ¿verdad? No con otro fin. En el BEA, ¿comenzamos con cuántos? 36. Nosotros hemos tenido, el BEA tuvimos la semana pasada 212 personas. Cuando han llegado pastores a la reunión del BEA, digo, pastor, ¿qué culto es este? ¿No? Aquí no cantamos, no. Aquí la gente viene en el BEA a ser evaluada, a confrontarla. Y ese día yo me paro en el altar, de 7 a 8 yo evalúo. Hermano, y luego ellos van y evalúan cada uno su red, y luego cada uno evalúa su grupo. Entonces me parece lindo que 200 personas se reúnan para que les dé palo. O sea, para ser evaluadas. Eso es maravilloso, ¿cierto? Que lo vengan a confrontar, que lo vengan... ¡Wow! Es una maravilla. Gracias a la pastora. Ah, ok, la economía es otra cosa, linda también. La economía no apareció ahí por razones de seguridad. Pero la economía comenzó con mire, le voy a contar un testimonio de la economía. Eso de pronto el domingo en la predicación. La economía, nosotros manejamos personas de estrato 1, 2 y algunos 3, muy poquitos 3.
pero vienen personas de todo lado de la ciudad, el pastor se da cuenta. Hoy en día a la iglesia van empresarios, van gente que hace 3 años no iba y hace parte de la iglesia. Hace 3 años no teníamos aire acondicionado, no teníamos video, no teníamos sonido, no teníamos... Producto de los grupos bíblicos, en 3 años le pusimos el video, le cambiamos el sonido, el frente de la iglesia, compramos unidades de evangelismo, nos abrimos, tenemos 6 iglesias hijas, o sea, unidades de evangelismo en el sector, 6, con 4 con terreno propio. Y usted, pastor, claro, allá como 5 millones vale un terreno, el pastor sabe cuánto vale. Caros. Y se compraron. Y uno dice, gente así, de esos estratos, porque el Señor empezó a bendecirlos. Con el grupo bíblico, la empresa. Recuerdo que hace 3 años, otro testimonio, hace 3 años, el primer bautismo fue a 25 personas y las arañé. Yo las di a luz, yo las parí, me dolieron. ¿Sabe por qué? Porque para que hubieran 25 personas me tocó casi que arrogar. Venga, bautícese en el amor al Señor, no vayan a hacer pasar una vergüenza que pasó a ti, yo no llego con ningún... Me tocó fue casi decirles que se bautizaran. Estaba considerando seriamente que mi esposa se bautizara nuevamente, a ver si cumplíamos la meta. 25. Hoy en día tenemos bautismos de 70, 80 en un solo bautismo. Y yo me acuerdo que, yo ya no me preocupo por eso. Yo me acuerdo que en ese primer bautismo eran yo detrás de la gente que se me van a ir, los visité. La noche anterior no dormí, pasé de largo visitándolos, hablando con ellos. Hoy en día, ¿qué haces? Los Felipe líderes, los líderes del grupo público, ellos se encargan de todo eso y ellos tienen una entrevista conmigo, los bautizados. Y con base a esa entrevista yo digo, ¿sí te bautizas o no te bautizas? Ya me convertí en un filtro, ya no soy el que lo busco, porque la labor del pastor no es esa. La labor del pastor es pastorear, traer pastos, traer buena palabra. La labor del pastor no es caminar las calles y no es ir puerta por puerta y no es ir... Ahora, al pastor Elkin a mí no se nos quita nada, yo lo hago. Y hoy con el pastor Elkin lo estuvimos haciendo, ellos lo hicieron mejor. Yo lo hago. Pero no lo hago todo el tiempo, porque entonces ¿quién les da pasto? ¿Cierto? Esa es la ley que dice el hermano en Éxodo. Jetro le enseñó a Moisés. Entonces, mire, nuestra iglesia nos cambió con esto de los grupos bíblicos, una maravilla. ¿Quién eran los líderes de la iglesia hace 3 años? Yo era el Felipe de Rey. Yo comencé siendo Felipe de Rey. Yo era el Felipe de Rey y mi esposa era otra Felipe de Rey. Y mi esposita y yo éramos los que barríamos, éramos los que rapeábamos, éramos los que acomodábamos las sillas, éramos los que cantábamos, éramos los que evangelizábamos, éramos los que íbamos a la unidad de evangelismo, éramos los que no sé qué, íbamos los que enterrábamos a los muertos, hacíamos los 15 años, presentábamos a los niños, orábamos por las suegras, todo eso hacíamos. Todo eso lo hacíamos. ¿Quién lo hacía? Mi esposita y yo. Y nos acostábamos a las 11 de la noche, que yo la miraba a ella, me miraba a mí, yo le daba la espalda y ella me daba la espalda. Esa era la vida de nosotros. Hace 3 años. Hoy en día, no es que no, hoy en día es más grande la responsabilidad, hay más oración. Pero hoy en día tenemos pastores. Ya tenemos pastores, gente que está... Pastores, los hermanos lo conocieron, el pastor. Gente que está pastorando al lado de nosotros. Gente supervisores de red, gente Felipe de red. Gente que, como yo le decía anoche, una que era ujier y hoy en día es supervisor. Y yo le digo, tú eres pastora, van a ser pastor. Perdón, ¿cuánta gente no deja esa hermana que era ujier? La hermana que era ujier, ella tiene 17 grupos públicos, maneja un promedio de 170 personas adultas. Y no quería ser. Y no quería ser. Ella era ujier, ni siquiera en la iglesia principal, en una unidad evangelística. ¿Y quién es ella? Ella es una empresaria con el esposo, ellos hacen puertas, exportan puertas y tiene 2 hijas, una de 17 años, otra de 14, 15 años, es especial, un niño especial demanda mucho tiempo, es mamá, es casada y me dijo, pastor, ya después de que entendió esto me dijo, pastor, no se preocupe por mí, yo voy a servir de corazón a la iglesia.
No, qué maravilla, ¿no? No, esas son chinas que necesitamos así, como las que hay acá en el nombre del Señor. Entonces, eso, yo le cuento otros testimonios para mostrarles resultados. Y yo le dije al pastor en la reunión de diciembre del año pasado, le dije, pastor, ¿sabe qué? Y el pastor se reía, le dije, pastor, y yo todavía no me siento con autoridad para hablar de estos temas, porque hay iglesias que, wow, ¿verdad? Yo quisiera hablar con más autoridad, porque hemos vivido el proceso. Entonces, todo esto y más, le aseguro, porque ustedes están en una ciudad más, y porque ustedes tienen un valor agregado, y es que ustedes tienen un ministerio que la gente respeta en la ciudad, y un ministerio profético, y eso es un valor agregado. Entonces tienen, eso es un valor agregado al trabajo del grupo. Entonces ustedes van a experimentar esto y en niveles superiores, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque ustedes están en una ciudad y porque el llamado es grande, y porque aquí yo veo personas que discierno en el mundo espiritual que tienen mucho de Dios, tienen llamado de Dios y tienen mucho potencial. Amén. Y puedo tener una percepción profética de algunos de ustedes que Dios les va a usar grandemente en esto. Les está usando y les va a usar mucho más grande. Amén. Entonces, ánimo con esto, ánimo con esto. Porque Tunja será para Cristo todo. Amén. Y entonces, cuando yo lo vuelva a ver a usted, usted era Felipe y es un Felipe líder. Y cuando lo vuelva a ver a usted que era Felipe líder, es un Felipe de rey. Y usted que era Felipe de rey, un supervisor de rey. Y el supervisor de rey, un pastor supervisor. Al lado del pastor Edwin. ¿Y usted qué está diciendo en su corazón? Pero es que yo no estoy pensando en pastorado. Déjeme decirle que la mayoría de los que estamos en esto pensamos así. No, yo no quiero eso. Y resulta que estamos aquí metidos, y si pudiéramos vivir otra vida y existiera la reencarnación, pediría volver a ser pastor. Pero yo no pensaba así. Yo quería ser un buen cristiano, ¿verdad? Entonces usted dice, no, yo Felipe, anfitrioncito, prestando la casita. Pero usted no sabe a qué lo tiene el Señor, ¿verdad? Felipe líder, Felipe eso, pero como Ladies, ¿cómo le pasó a Ladies? Y usted dice, no, pero es que yo soy ama de casa. Ladies es ama de casa. ¿Cómo le parece eso? Ah, pero es que yo soy ocupado. Dios, ¿cuándo llamó a desocupados? No, porque si Dios llamó a desocupados, entonces todos estábamos ocupados, ¿verdad? Eliseo estaba ocupado arando con 12 yuntas de bueyes. ¿No? Mi esposita dice, uy, papi, yo hace quisiera estar durmiendo. Y yo, mami, pero acuérdate, tú eres líder. Y le toca pagar el peso. Pongámonos a orar más bien antes de que nos desanimemos. Y mientras otros duermen, ¿nosotros qué? Oramos. Mientras otros descansan, ¿nosotros qué? Trabajamos. Mientras otros murmuran, nosotros obedecemos. Nos sujetamos. Pero también, mientras otros están en ruina, los líderes prosperan. Amén. ¿Verdad? Mientras otros tienen problemas en el hogar, los líderes somos felices con la esposita que tenemos. Amén. Y los hijos, es una bendición. Porque así como nos esforzamos, así también la recompensa. Vuelve a resplandecer y pon tu paz